Bien, mis amigos, en nuestra serie de análisis del primer año del gobierno del presidente Danilo Medina, que muy humildemente nosotros decimos que es un año de 8 meses, porque los 4 primeros meses era con un presupuesto anterior y por consiguiente las políticas del gobierno como tal no fueron establecidas. Por tanto, es un gobierno de enero hasta agosto, ¿verdad? 8 meses hasta donde se tiene entendido, ¿verdad? Aunque se le computa. Se le computa, pero sí, comenzaron a trabajar de verdad en enero, con su propio presupuesto. Pues tenemos a don Luis Ramón Rodríguez, apreciado amigo, nosotros, nos trata muy bien, la matita que siempre nos manda, sí, porque siempre esa hortaliza, se lo Dios. agradecemos. Y aquí nosotros tenemos un prontuario que los dirigentes relacionadores públicos de agricultura nos han dado, que yo pienso que es bastante. Por tanto, yo le voy a pedir a usted, a ver, ¿cómo nos resume usted cuáles fueron los principales logros del sector agropecuario en este primer año del gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes hablando con los amigos televidentes. El sector agropecuario durante este primer año tiene logros tangibles que puede mostrar debido a que gracias a la política que desde la campaña electoral el presidente estuvo consensuando con los productores y una vez llegado al poder se implementó de manera inmediata porque era algo que ya él tenía, digamos, concebido, consensuado, y en todas las reuniones que se tuvo a lo largo del tiempo de la campaña con los productores, pues él fue ensamblando no solamente el discurso, sino también los programas. Rápidamente nosotros podemos decir que hay 4 áreas en donde el gobierno ha centrado su quehacer en la parte agropecuaria. La primera es la más importante para la población, que es la que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Eso es innegociable. Lo segundo es el fomento y el apoyo a las agroexportaciones, como una manera de generar divisas, una manera de generar mejores empleos en el área rural y mejores ingresos para las familias campesinas. La tercera parte tiene que ver con mitigación de pobreza. Ustedes saben que en el campo 58% de los hogares son pobres, con relación a 37% en las zonas urbanas. Y aunque en el campo vive menos gente, pero hay más pobres, desde el punto de vista del porcentual. Y la última parte del programa de gobierno se concentra en el mejoramiento y la reforma de las instituciones públicas del sector. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar de que en cada una de las áreas ha habido logros importantes. Por ejemplo, en el área de seguridad alimentaria, nosotros este año hemos incrementado la producción de alimentos en un 15.34%. De los principales alimentos de la canasta básica. Pero en adición a eso, nosotros hemos logrado devolver la rentabilidad a cultivos tradicionalmente sensibles y que de manera permanente los productores estaban en los medios o estaban creando ruido por los problemas que tenían en la comercialización. Me refiero al caso del arroz, donde se rediseñó el programa de pignoración, el caso de las habichuelas, que este año los productores de San Juan de la Maguana y del Este tuvieron un precio récord de 3.200 pesos por quintal. El caso del ajo de Constanza, donde también se llegaron a acuerdos de comercialización muy exitosos, y el caso de la cebolla. Esos 4 productos que siempre han sido un rompecabezas para la comercialización, este año lo pudimos hacer de una manera tranquila. Los productores y los importadores están completamente, digamos que agradecidos por la intervención del ministerio en lograr ese consenso en la comercialización. Un reconocimiento cabal al trabajo del sector agropecuario oficial ha sido o es el hecho de que ya no estamos escuchando voces que se repetían en forma permanente de falta de crédito y los presupuestos de las instituciones. A mí me gustaría que en ese caso particular, porque el grito siempre era ese,
no hay crédito en el sector agropecuario y las instituciones le hace falta los suficientes recursos como para recuperar el campo. En ese aspecto, ¿qué nos puede decir? Bueno, ciertamente, durante todo el proceso de la campaña electoral, el primer punto que se presentaba como retranca al desarrollo del sector era la falta de financiamiento. Y yo le decía al candidato en ese entonces, ahora presidente, yo le decía, presidente, el problema no es la falta de crédito en sí, es la falta de rentabilidad, porque hay subsectores que son rentables y le fluye el crédito. Por ejemplo, el sector bananero o el sector tabacalero siempre ha tenido crédito, porque son sectores rentables. Ahora, ¿no tienen la banca comercial? Sí, los productores de tomate. Sí, el problema estaba en esos productores de cebolla, de ajo, de arroz, donde tienen que acudir al financiamiento informal, que es normalmente oneroso, terrible, porque no tenían rentabilidad. A los garroteros. Los garroteros. Entonces, al devolverle la rentabilidad al sector y además el presidente, conocedor de la situación, inyectó 3.500 millones de pesos al Banco Agrícola. 3.500 millones. Ustedes recuerdan, que yo creo que lo dije aquí una vez, el Banco Agrícola solamente tenía 7% de los fondos que manejaba para préstamos. El otro 93% era del sector privado que va y ahorra y deposita fondos en el Banco Agrícola. Por eso cuando los agricultores decían, pero es que el banco presta muy alto, a una alta tasa de interés. El problema es que no la podía bajar porque era dinero que estaba cogiendo prestado a los ahorrantes. Entonces el presidente inyecta 3.500 millones y de aquí a final de año va a poner 2.000 millones adicionales. Es decir que para financiamiento del sector va a haber 5.500 millones de pesos en 16 meses. Que se le agregan a unos 8.5. Que había cerca de 8.500 adicionales. Quiere decir casi el 50%, más del 50% de la cartera total que tenía. Se va en estos 16, se va a colocar de fondos públicos en este. O sea, que por cierto representa alrededor de un 50% de la demanda de crédito total de la agropecuaria alrededor. Porque una cosa que debería precisarse, ministro, es que en cuanto se ha incorporado también en los microcréditos al campo vía Fundación de Desarrollo, Banca Solidaria. Banca Solidaria. Sí. Hay muchas pymes que son agropecuarias y que también están recibiendo fondos, pero también el presidente puso en manos del FEDA 1.000 millones de pesos para prestarle a pequeños agricultores que no tienen garantía de ningún tipo. Entonces, pero con una condición, que sean asociativos, porque el presidente está promoviendo la asociatividad como modelo productivo entre los pequeños, que es la única manera de hacer que los pequeños sean grandes. Es el gran problema que tenemos. Cooperativas. Sí, es que nosotros tenemos una agropecuaria que es minifundista. Es minifundista, así es. Entonces nosotros tenemos que organizar los productores a través de organizaciones o a través de cooperativas para entonces hacerlo mucho más competitivos. Que el latifundio no es malo si está en poder de asociaciones, es decir, de consorcios. Por ejemplo, la reforma agraria se volvió minifundista para muchos cultivos, especialmente para el arroz. 50 tareas, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo incidir en la producción de arroz, en precios, si todos están separados? Pero cuando se unen, se convierten en un poder. Bueno, esa es una de las posiciones precisamente que yo mantengo con los directores de la reforma agraria, con los dirigentes. Yo les digo, en el 2026 vamos a estar abiertos, nuestra economía va a estar abierta y el arroz va a estar en el libre comercio. Ahora, ustedes, los de la reforma agraria, tienen la ventaja de que tienen grandes predios. Ustedes tienen que volver a producir en esos predios de manera asociativa, digamos colectiva, que es un término que a ellos no les gusta. Sí. Pero es la única manera que pueden tener para reducir costos y para ser competitivos. Y ellos van a poder lograr el paso. Lo que sí no van a poder lograrlo es con las 48 tareas y las 50 tareas que cada uno pretende manejar de manera individual. Hay 2.3 millones de tareas de arroz. Así es.
y una buena parte de ella, el 50% es de la reforma agraria. Sí, Así no es, así es. y así si es. la reforma agraria se mantiene dispersa, esa producción se ve mucho, pero al mismo tiempo, en términos de precio y de accesibilidad a los mercados, se convierte en difícil. Y permanencia Hoy también. día, a pesar de que en el mercado internacional, especialmente la producción de arroz de Estados Unidos, es mucho más barata que la nuestra, posiblemente un 25, un 30%, nosotros tenemos que seguir trabajando porque en el 2026 nosotros vamos a tener que producir a los mismos niveles de precio que los Estados Unidos. Ay, papá. Porque es indefectible como el DR-CAFTA va a afectar la producción agropecuaria nacional. Y digamos, yo pienso que el reto más importante que nosotros tenemos desde el gobierno es lograr que los productores entiendan cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando. Pero por otro lado, también cuáles son las oportunidades. Porque hoy día, por ejemplo, Constanza antes no exportaba nada. Constanza está exportando 3 y 4 contenedores de vegetales cada semana. A las islas también. Allá a Puerto Rico, que es el primer mercado porque tenemos el ferry, que en 10 horas nosotros montamos un contenedor refrigerado y lo desmontamos en 10 horas en San Juan. Sí. Y eso es importantísimo. En las islas tenemos algún tipo de problema con la logística del transporte intrarregional. De hecho, el presidente ha hablado de que vamos a ver cuánto nos cuesta construir un barco. Y hay una compañía ahí en Ocoa, en la bahía de Caldera, que fabrica barcos. Y él dice, bueno, vamos a ver cuánto cuesta un barco, porque nosotros podemos, Isla Caicos, y podemos coger un viaje que vaya tocando las islas del sur, que son islas que tienen altos ingresos, pero que carecen de un sector agropecuario fuerte. Hay una isla que incluso desmontan semanalmente un avión, le quitan los asientos, y ahí están cantidad impresionante de tomates, Sí, Guadalupe. a Guadalupe principalmente. Ojalá que el director pueda mostrarnos algunos cuadros que ha ahí traído vamos a el hacer una apoyo. pregunta en ese Perdón. orden. Por la superficie sembrada. Es importante ver por dónde anda la superficie sembrada durante este periodo y la variación que hemos tenido en materia de producción. Ahí tenemos los entre principales diferentes logros de la Rubros, agropecuaria. como vamos Sí. a hablar arroz, Exacto. habichuelas, cebolla, ajo. Sí. Sí, Que son rubros muy Sí. importantes. De la bandera dominicana, exactamente. ustedes en el sector agropecuario, ¿qué garantizan que llegue a mi casa, que no haya que hacer, que yo tenga que estar buscando? Arroz, habichuela. Arroz, habichuela, ajo, cebolla, pollo, huevo, cerdo. O sea, nosotros somos... Carnes rojas todas. ¿Eh? Carnes rojas suficientes. Suficiente carne. De hecho, nosotros tenemos que ir ralentizando un poco la producción de Moderando eso. huevos, Sí. de pollo Sí. y de cerdo para no sobrepasar la oferta, porque tenemos una capacidad instalada que sobrepasa la demanda nacional. Pues tú puedes que tú... Eso es un problema diciendo. bueno de tener, porque tan pronto nosotros podamos resolver algunos aspectos sanitarios que no nos permiten exportar, por ejemplo, cerdo, nosotros somos eficientísimos en la producción de cerdo, pero tenemos que erradicar todavía la peste porcina clásica, que es el famoso dandí, Sí. que no tenemos problema con ella basado en un sistema de vacunación, pero que tenemos que notificar a la OIE en el momento en que el país entero esté libre de la enfermedad y que nosotros podamos ir sacando los cerdos de patio, que son parte del problema cuando tú tienes un programa de erradicación. De hecho, nosotros hemos comenzado con la frontera y estamos haciendo una zona buffer de unos 25 kilómetros de la frontera hacia acá, en donde no debe haber cerdo. ¿Y cuál es la alternativa? Porque el cerdo de patio, como usted muy bien dice, La alcancía. es la alcancía de muchos No, de ovinos familias caprinos. pobres. Le estamos entonces cambiando cerdos Sí. por chivos y Y- por ovejos, Ah. para que ellos tengan su alcancía Y más en carne otro. tienen ahí. Bueno, si ustedes le sacrifican el cerdo y le entregan Pero un y- mismo para Sí, Exactamente. sacrificamos el cerdo, le pagamos la carne y entonces se le entrega. ¿Te das cuenta? Es ovino distinto Ovino- llevarse el caprino. cerdo y dejarlo en blanco. No, Mano no, arriba. No, así no. está porque bien. además es la única manera de nosotros proteger el patrimonio sanitario del país, pues tenemos demasiados problemas con las enfermedades que nos Benito, vienen a través que de a la propósito frontera. de eso, y usted, bueno, es sincero y habla de los esfuerzos que deben
seguirse realizando en materia de control fitosanitario en el país. Pero hay que decir también que de la misma manera que tenemos algunos problemas con el cerdo, en materia del sector avícola se ha mejorado eso sustancialmente. Es lo que tenemos entendido. A propósito de eso, vemos que usted acaba de entregar al presidente de la República el informe dado por los técnicos haitianos que estuvieron aquí haciendo un levantamiento en las granjas del país. A mí, en el plano muy particular, me pareció eso sumamente extraño, me chocó, porque dije, bueno, es que Haití nos está enviando un país que está ya certificado por organismos internacionales como uno de los países más vulnerables en materia de control sanitario y fitosanitario. Entonces viene a un país que está certificado en el subsector avícola como uno de los países con mayor avance en materia de control. ¿No le parece, es un tanto contradictorio? A mí me pareció extraño. ¿Qué le parece? No, eso viene en el paquete de la soberanía. Un país, por ejemplo, nosotros, antes del DERE-CAFTA, que no habíamos homologado nuestro sistema sanitario con el de Estados Unidos, cuando una empresa de Estados Unidos quería exportar carne de res, por ejemplo, a la República Dominicana, un técnico de República Dominicana iba a Estados Unidos a ese matadero. Y tú puedes decir, bueno, pero República Dominicana y Estados Unidos, donde los animales se sacrifican humanamente. Es un término que se usa mucho ahora, que a veces es difícil de entender, pero así es. No es con una puñalada que le den aquí. No, ni con una maceta en la frente. Hay que poner una anestesia, porque el animal hay que matarlo de manera humana. Sí. Entonces, no, y para que la carne no sabe sabría. Y usted sabe eso. Mire, entonces, lo que ha pasado es sencillamente eso. Entonces, vino una comisión sanitaria de Haití, se reunió con nuestro Departamento de Sanidad Animal y en 3 días, de alguna manera, se diseñó lo que debe ser el protocolo a seguir y de cuáles granjas deberían salir los productos. Esto lo que va a hacer es 2 cosas. Ya después de mucho ir y venir por el internet, el documento fue consensuado, estamos los dos, digamos, gobiernos de acuerdo, y solo se espera que en un momento muy corto en el futuro podamos firmarlo. Pero eso va a hacer 2 cosas. Primero, nos va a permitir volver a entrar a ese mercado, pero de una manera más formal. Porque entonces va a haber importadores de Haití que van a hacer negocio con productores nacionales, que van a salir contenedores de las granjas que ya están dentro del protocolo y van a pasar por aduana, que es una de las preocupaciones que tienen los haitianos, pagan sus impuestos, llegan a Puerto Príncipe y se distribuyen a nivel de toda la geografía haitiana. No es lo mismo un programa de esa naturaleza que un programa de que un camioncito va a una granja cualquiera, llega a la frontera y comienza a vender lo que llevó. Entonces, nosotros creemos que ciertamente estamos trabajando de una manera sin mucho ruido con nuestra contraparte haitiana, tratando de lograr que en un tiempo relativamente corto podamos tener un comercio mucho más formal de bienes avícolas. Muy bien. Ministro, hay también en esto de algo importante, la rentabilidad. Hemos visto el crecimiento de producción de arroz, habichuelas, ajo, cebolla, y no vemos los gritos en estos subsectores. Pero esto se complementa también con otra presencia, otro elemento que está incidiendo, que es lo del seguro agropecuario. En esto, ¿qué usted podría decir que usted lo considera logros en el sector? Bueno, un logro adicional, además del financiamiento, ha sido la puesta en ejecución del Sistema Nacional de Seguro Agropecuario. El sector normalmente tenía 80 millones de pesos que otorgaba el Ministerio de Agricultura para proveer apoyo al copago de la prima en el sector agropecuario. Y eso no era suficiente. En el año 2009 se votó una ley, la 157-09, que establecía el Sistema Nacional de Seguro Agropecuario y que daba la oportunidad a todas las empresas aseguradoras del país que quisieran incluir dentro de su portafolio de productos el seguro agropecuario.
Y en el Ministerio de Agricultura entonces se crea la Dirección General de Riesgos Agropecuarios, que es la que va a administrar los fondos de subsidio al pago de la prima. Nosotros hemos puesto en ejecución la Dirección General de Riesgos Agropecuarios. El presidente también inyectó 150 millones de pesos adicionales a los 80 que ya existían para llevar a 230 millones de pesos el monto del seguro del gobierno a los productores para que compren seguro agropecuario. Una cosa importante también es que todos los agricultores que sean financiados con fondos públicos tienen por obligación, y así lo establece la ley, que comprar un seguro agropecuario. Porque eso garantiza que la inversión del Estado, si hay algún tipo de evento, esté asegurada. Correcto. Mire, es una de las patas que usted señala que de los logros de la gestión suya también en este primer año de gobierno es la agroexportación. Yo creo que ese ha sido también otro de los dolores de cabeza de la economía dominicana. La oferta exportable, porque ha sido una oferta difusa, una oferta que va cuando hay abundancia o cuando hay escasez, y los nichos de mercado en materia de exportación no se manejan así. Yo recuerdo el plátano hace 20 años, que aquí hubo un ciclón, algo, y dijo un ministro de Agricultura, no vamos a exportar plátano a Puerto Rico, porque hace falta para acá. Bueno, pues en vez de traspasar el consumo a la yuca o a la papa, más nunca hemos recuperado cabalmente el mercado de plátano de Puerto Rico. Entonces, ahora, si eso se está haciendo es porque hay abundancia de un producto y se va especialmente frutos y vegetales, o hay una política de realmente diseñar una oferta exportable agrícola o pecuaria en el país, o agroindustrial. Bueno, realmente, Orión, es así como usted dice. Mire, nosotros estamos trabajando fuertemente para cambiar la cultura de nuestros productores. El mercado internacional no opera de que tú le envíes algo cuando te sobra. El mercado internacional requiere que tú le envíes de manera permanente lo que ellos te están demandando. Y a veces los productores y los empacadores exportadores piensan que solamente cuando el precio es bueno internacionalmente se debe exportar, cuando al final tú lo que mantienes es los clientes. Entonces, cuando el precio se deprime, tú tienes que seguir enviándole. Cuando el precio sube, tú vas a ganar suficiente y compensa las posibles pérdidas que tuviste cuando el precio se deprimió. Y al final del año, tú sacas un balance y si tu precio está por encima de tus costos, tú tuviste beneficio. Hay una política clara de apoyo a las exportaciones dentro del gobierno del presidente Medina, y por ello ustedes han visto que la mayoría de los préstamos, de las visitas de los fines de semana, de los domingos, va orientado a personas y grupos que están trabajando para la exportación, que tienen una propensión a la producción de bienes exportables. Un nicho de casi 1 millón de dominicanos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos eso y estamos trabajando porque siempre se ha dicho, podemos exportar, la etnia quiere, pero el problema de los 12,000 supermercados y marquetas de Estados Unidos, de propiedad de dominicanos, es que un supermercado te compra lo que él puede vender en 2 días. Él necesita un suplidor un suplidor que cada 2 días venga y le renueve lo que necesita. Entonces, lo que se necesita ahora y se está buscando y ya se está en negociaciones son importadores grandes que tengan cómo distribuir a esos 12,000 o 14,000 supermercados a través de que ellos importen, llevan a los almacenes de frío y entonces ahí comienza la cadena de distribución. Sí. Porque tú no puedes venderle un contenedor a un supermercado. Mire, a propósito de cadena de distribución, hay un proyecto, una obra de envergadura en el país que todos estamos esperando para disfrutarla, que es el Merca Santo Domingo. Sí. Cuando el Merca Santo Domingo comience a operar, cuando el Merca Santo Domingo comience a operar, imagínense, van a operar entonces también los mercados del Distrito Nacional, que son una maravilla. O sea, lo que va a acontecer en este país en materia de mercadería es fabuloso de control. Pero yo he pensado en buscar un caballo para yo poder penetrar al Merca Santo Domingo
o ver, porque por ahí no pasa una Un guagua, helicóptero. una guagua, o llegar en helicóptero porque los problemas de carretera. Entonces lo he visto a usted muy empeñado, ministro, y sé que eso no tiene que ver con usted, porque en que en los próximos días, yo le voy contando los días, usted dijo hace un mes, entonces ya vamos bajando los días, pero yo veo que paso por ahí a diario, porque lo estoy soy yo el que estoy supervisando esa obra. Veo que eso está paralizado, la entrada, y además por ahí no... ¿Cómo se llama el contratista? ¿Eh? El contratista. La gente de Estrella. Sí. Pero tú mencionas un Entonces, pedazo. entonces, ¿usted cree que eso esté listo para que podamos Uno entrar está RB. y que la gente pueda entrar sin dificultad Que no se forme un a esa gran obra que cuello es de el Mega botella. Él dice que es un caballo, pero hay unos caballos. Yo he montado caballos que son tan rápidos y veloces que pueden pasar y no pueden doblar. En la curvita ahí, no, Porque también. es muy estrecha la cosa. Sí, dígame. Hay algunas cosas, por ejemplo, lo que falta por el distribuidor de tránsito, El distribuidor de sí, tránsito. según me dicen los entendidos, es un trabajo de algunos 20 días de trabajo. La compañía que tiene a cargo la obra tiene una especie de escarceo con OISOE, que es él es la encargada, de manejar sí. eso. Pero no dice Pero- nada hoy sobre. No, pero nosotros hemos hablado con el señor presidente y él ha dado instrucciones a que Obra Pública termine eso. Ayer se hizo un descenso allá. Pero Ahora eso- lo terminan. Ahora lo Ay, terminan. qué maravilla. Sí, ahora Que sí. sea Entró obra obra pública que Sí. arranque y termine. No, eso Ahí ya, lo termina, no, eso ya lo está termina. garantizado. Aprovechemos al ministro en un asunto. Mire, yo tengo, Ministro, Pedro. ¿qué tan cerca estamos de la trazabilidad? Primera cosa. Ajá. ¿Qué tan cerca estamos de garantizar que nuestros aeropuertos y puertos del país sean seguros tanto para la salida como para la entrada de bienes agropecuarios? Mire, nosotros estamos trabajando trazabilidad en dos áreas. Hay una trazabilidad en la pecuaria que vamos a comenzar con el ganado vacuno primeramente, porque es el aspecto, el elemento más importante para que nosotros podamos en un tiempo relativamente corto reiniciar las exportaciones de carne de res hacia Estados Unidos. Qué bien. Entonces recuerda que nosotros éramos un tremendo exportador, Sí, señor. muy Sí. confiable, y a partir del año 91 dejamos de exportar a Estados Unidos carne de vacuno porque los precios aquí eran mejores que el precio internacional. Volvemos a lo que decía Orión ahorita. Sí. O sea, tú no exportas cuando tus Se precios deprimen. te deprimen aquí. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Nosotros ahora estamos trabajando con unos consultores internacionales para tener un programa de trazabilidad desde los terneros cuando tienen 6 meses en adelante. Ya tenemos todo el sistema diseñado y ahora vamos a hacer un barrido contra la tuberculosis y vamos a aprovechar para iniciar la trazabilidad de los ganados vacunos, primeramente. Y la parte que tiene que ver con la trazabilidad de los productos exportables vegetales, tenemos un buen sistema y lo hemos mejorado a través del CEDAF con un sistema que ahora cada planta de empaque puede tener solamente por utilizar el internet a través de una nube, o sea, todo el sistema está colocado en una nube y tú puedes bajar y puedes establecer de qué productor viene, de qué zona es, cuándo se cosechó, Eso es una maravilla. dónde se empacó. Y entonces, porque eso es lo que los mercados internacionales nos piden. Si hay un problema en Chicago con un producto que se produjo en Sabaneta de la Vega, se sabe exactamente cuál fue el agricultor que lo tuvo. Hoy día nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de salmonela en un cultivo de vegetales orientales y nosotros vamos exactamente al sitio donde el productor produjo. Obviamente, todavía tenemos que seguir trabajando con el sector empacador porque a veces compran productos que no saben de dónde vienen, porque hay demasiados productores pequeños incluidos dentro del paquete, pero estamos trabajando cada día para mejorar los sistemas de trazabilidad. Le pregunté también, añadido a eso, ¿qué tan seguros son los puertos y aeropuertos para sacar y entrar productos agropecuarios ahora, en estos tiempos? Sí. He visto que el Ministerio ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Pero nosotros cada día trabajamos mucho más de cerca con los productores y los empacadores. Y de hecho, una de las cosas que hacemos es acercar a los productores y a los empacadores con las agencias de seguridad del Estado. En estos días, cuando el general Rosado
estaba en la DNCD, tuvimos una gran conferencia que él dio a casi 60 productores y empacadores, exportadores de la República Dominicana. Tenemos con la gente del CESA también muchísimas reuniones, de manera tal que tanto, porque todo el mundo entiende. Y desde el punto de vista fitosanitario. Bueno, desde el punto de vista fitosanitario, nosotros hemos mejorado bastante. De hecho, cuando llegamos, 5 de cada 10 contenedores se detenían automáticamente en Europa para revisarlo por razones de contaminación biológica o a razones de residuos de plaguicidas. Nosotros hoy en banano ya no hay detención automática y en vegetales 1 de cada 10 todavía se está deteniendo. Sin embargo, estamos trabajando con DG Sanco y una auditoría que ellos hicieron en el año 2010 para, en el menor tiempo posible, lograr que volvamos a tener entrada libre a los puertos de Europa. Eso se debe seguro a los laboratorios que están instalados en puertos. Sí. En puertos, aeropuertos. Sí, nosotros hemos hecho una inversión bastante alta en los aeropuertos, hemos remozado el laboratorio del AILA y hemos instalado un laboratorio nuevo en Punta Cana. Tuvimos una relación ahí con el sector privado que nos dio el espacio físico, nosotros instalamos el laboratorio y es un tremendo laboratorio de posentrada, muy moderno. Ministro, dos sectores que han tenido y tienen problemas, pero que hay una vocación de parte de ustedes en tratar de rescatar: café y leche. ¿Por dónde andamos con esos dos productos tan importantes del país? Bueno, la leche, ayer estuve en Nisibón, porque era la inauguración de su feria, una tremenda feria ganadera, que cada año para esta época se lleva a cabo en la región este, porque ya no es ni siquiera de Nisibón ni de Higüey, es de la región este. Sin embargo, ayer la leche, el hecho de que la Unión Europea eliminara 100% del subsidio a la exportación de leche, ha hecho que... ¿A partir de cuándo? Ya este año 2013 terminó. Y eso lo que ha hecho es lo siguiente: el precio de la leche en polvo se ha disparado por encima de $5,000 la tonelada. Ajá. Hoy día el problema que tenemos aquí es que las plantas se están peleando por los productores, porque no hay suficiente leche para procesar. El precio de la leche subió a $22.50 el litro, lo cual es histórico. Ahora, el problema de nosotros es, en el menor plazo posible, mejorar el pie de cría y tratar de llevar la producción promedio de 7 litros por vaca por día a por lo menos 14 litros por vaca por día. ¿Y qué estamos haciendo para lograr eso? Estamos teniendo un programa de inseminación y estamos trabajando en lo que es la silvocultura. Es un sistema en donde tú utilizas con mayor eficiencia el pasto y hace una especie de potreros más pequeños donde pones a pastar solamente un día en cada potrero y vas rotando el potrero, porque así los animales tienen una eficiencia mejor y consumen toda la hierba. Entonces tú tienes una rotación que cada 25 días tú vuelves al potrero original. Entonces, y además estamos trabajando control de brucelosis, control de tuberculosis, y estamos trabajando a través de el CONALECHE, financiando. El presidente dio instrucciones de financiar los centros de acopios, equipos, a una tasa de 6% anual para los productores de leche. Y el año que viene se va a duplicar el presupuesto del CONALECHE. O sea que estamos trabajando para que podamos llegar a esos números de 14 litros por vaca por día. ¿Y el café? Ministro, Y con el café, nosotros, ustedes saben que hay una plaga que es vieja en el país, pero que ahora hay una raza nueva, mucho más agresiva, que está atacando todo Centroamérica, que es la roya del café. El presidente ha inyectado 154 millones de pesos a una comisión donde está el sector público y el sector privado, y estamos llevando a cabo un programa de manejo de la enfermedad,
pero la parte más importante, el componente más importante para poder controlar la enfermedad es la renovación de los cafetales con material genético resistente a la enfermedad. Y por eso estamos importando semillas desde Colombia, desde Costa Rica, desde Honduras y desde Brasil. Vamos a producir unos 10 millones de plantas cada año para poder sembrar o renovar 200.000 tareas. Eso nos va a tomar 10 años por lo menos, o sea, renovar todos los cafetales de la República Dominicana con variedades resistentes. Ministro, hay también una pregunta importante en este proceso. El aumento del empleo de calidad y un programa que lo han asumido como una prioridad, que es la transferencia de tecnología. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Bien, el sector agropecuario, con el impulso y el relanzamiento que ha tenido, según los datos del Banco Central, Sí. Se han creado unos 14.000 nuevos empleos en este año de gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso es importante porque en la medida que tú incrementas las exportaciones, por ejemplo, banano, que Cava siempre habla muy bien de ese sector, es que es un sector, por ejemplo, el año pasado pasó a ser el principal sector de exportación de la República Dominicana, 250 millones de dólares en exportación de banano. Y eso es una economía demasiado dinámica en la línea noroeste y en Asua. Entonces, Salvó la línea. salvó la línea. salvó la Así línea. es, el verdad. banano salvó Sí. la línea. Igualmente, cacao. El cacao ha tenido un repunte tremendo, no solamente mejorando la producción, sino la expansión de las áreas cacaoteras del país. Y el año pasado exportamos unos 108 millones de dólares. Por primera vez el país rompió la barrera de los 1.000 millones de dólares de bienes agroalimentarios de exportación. Llegamos a 1.200. Nosotros esperamos que con este apoyo que le da el señor presidente a la agropecuaria nacional y con el trabajo tesonero de los productores, al final del periodo constitucional nosotros estaremos cerca de los 2.000 millones de dólares de bienes agroalimentarios de exportación. Vamos a tener, por ejemplo, un programa de construcción de invernaderos que casi va a duplicar lo que existen hoy día. Nosotros estamos licitando 500.000 de metros de invernadero para San Juan de la Maguana. Y ese programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la reconversión de la agropecuaria de San Juan, incluye 1.000.000 de metros cuadrados de invernaderos. Y eso lo que significa es mejores empleos y va a significar también un incremento en las exportaciones. El presidente, usted decía en un encuentro reciente en Santiago, que de 59 visitas de las que él ha hecho, Sí, esta sorpresa. sí, sorpresa, unas 53, 54 están ligadas a la agropecuaria. Así es. Sí. Lo que quiere decir que la atención que le ha Una gran prestado a la prioridad. agropecuaria es fundamental. Mantendrá ese ritmo. Sí, yo siento que sí, porque el presidente, ustedes recuerdan, en la campaña decía, yo quiero que el turismo sea la locomotora del desarrollo, pero además quiero que creemos empleo y mejoremos la calidad de vida de la gente del campo y de los pobres. Y para ello tenía turismo, tenía agropecuaria, tenía MIPYMES y tenía el sector de manufactura, sector industrial. Y si ustedes ven, todo el modelo económico del presidente gira alrededor de estos ejes. Ahí viene una nueva ley de apoyo al turismo. Porque la gente dice, ¿dónde están los 10 millones? Bueno, los 10 millones de turistas es en un periodo de tiempo. Y tú tienes que ir adecuando la infraestructura. Y tienes que adecuar un poco también la infraestructura de servicio que tienen los pueblos. Así es. Hay muchos pueblos que necesitan acueductos, plantas de deposición de sólidos. O sea, ese tipo de cosas se van haciendo y entonces nosotros vamos avanzando. Ministro, Usted algo mencionaba, de la participación de la gente, sí. que es importante. Sí. El presidente Danilo Medina, incluso en las visitas sorpresas, insiste en que la gente se asocie. Y ustedes esto lo han asumido como una prioridad, esa política asociativa. Hoy, ¿qué usted le puede decir al país de logros en este orden? Bueno, en este orden, por ejemplo, nosotros tenemos casos específicos como los productores de zafarraya en Moca, Sí. los productores de la esmeralda aquí en Monteplata,
los productores de la mata de Farfán, que ahora mismo están comprando una planta de empaque por 11 millones de pesos. Ahí se van a producir, ahí hay 714 productores asociados alrededor de la planta de empaque. Compran con sus recursos. Se le dio capital de trabajo, entonces ellos manejan sus propios recursos, ellos hacen un contrato con los pequeños productores y entonces ahí se desarrolla primero la agricultura de contrato, se hace la planificación de qué se va a sembrar dependiendo de qué el mercado le ha pedido. Ellos tienen, por ejemplo, en esta semana están firmando un contrato para producir a una compañía en Texas 15 contenedores de sandía toda la semana, por 6 meses. 6 meses. Si eso no es desarrollo, que alguien me lo explique. Sin embargo, usted está dejando fuera el tabaco. Yo no sé por qué. Eso me toca mucho a mí. Que compite con los bananos. Bueno, compite con el banano. el año pasado, entre unidades hechas a mano y unidades hechas a máquina, exportamos más de 1.500 millones de unidades. Y los valores declarados, yo no sé, yo no creo mucho en los valores, pero los valores declarados son unos 570 millones de dólares de un solo renglón. Así es. Sí. Entonces, cuando usted hablaba ahorita de los 1.200, metía los 550. Sí, de había tabaco. 484 millones que me dijo Henkel que eso es lo que... que eso es lo que se esforzó. Mire, Se van. El tabaco... Hay unos requisitos. Señora, hay una cosa sorprendente, ingeniero, que usted debe también resaltar. Además de los hechos a mano y hechos a máquina, se está reclamando mucho en Estados Unidos tabaco en rama, de olor negro, criollo. Sí, el olor. Bueno, es que hay tú sabes que a nivel internacional ha habido una presión sutil pero permanente contra los fumadores. Y hoy día hay un mercado que está creciendo muy importante, que es el tabaco sin humo. Es decir, hay unos pochecitos pequeños Oye, eso está... de tabaco negro que la gente se lo pone en la boca y lo va masticando así tranquilamente y eso le calma. Pero el tabaco es un ejemplo muy importante en el cual podemos abrevar todos los sectores para ver cómo de un cultivo que antes se exportaba solamente en rama, al añadir valor en la manufactura, nosotros nunca se había exportado tabaco en rama a valores como 500 millones de dólares en tabaco procesado. Y eso crea empleo de calidad, eso crea una dinámica en las regiones y además eso crea una certeza en la comercialización del cultivo. O sea, ciertamente, Pedro, es impresionante lo que el país ha hecho en el sector tabacalero. Y una cosa sorprendente, más que todo, la mayor parte de la promoción y de los desarrollos atribuibles a ese sector se deben a ellos mismos. Incluso la promoción internacional. Aquí no sé. Ellos se han ocupado de eso. Ellos no reclaman recursos del Ministerio de Turismo y eso. Ellos se han ocupado de crear todo un sector, incluso las mejoras. El transporte de semillas especializadas para el asunto de las capas, han desarrollado capas y lógicamente el Instituto del Tabaco ha sido el regulador eficiente. Muy bien. Porque tenemos que aceptar que... una de las cosas que se ha hecho es la Fiscalía para el control de las marcas. Y se ha hecho mucho en eso, pero todavía hay que hacer un poco más, porque hay demasiado imitaciones y hay demasiadas falsificaciones de marca, especialmente en el área turística. Bueno, el señor ministro tiene todos los jueves de toda la semana aquí, de manera que aunque hayamos pasado revista bastante amplia a todo lo que se ha hecho, queda mucho por referir, porque yo sé que han hecho muchas cosas, pero aún así se nos agotó el tiempo por hoy. En otra ocasión, ministro, yo estoy seguro que usted va a estar disponible. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un organismo dinámico. Señores, esperen, porque como parte de esta programación de hoy está la de el director general de minería, que viene a tratar acerca de un sector que ha sido también muy dinámico en este último año y que tiene que ver con lo siguiente. Por los próximos 20 a 30 años, la minería será el principal aportante de recursos duros a la economía. Eso no lo evita nadie. Así que en un momento regresamos.